Hoy tuvimos una nueva reunión de este ámbito multipartidario que el Poder Ejecutivo sigue valorando que es muy importante y muy positivo los resultados del intercambio y los procesos de acuerdo a los que se va llegando. Hoy se recibió al comandante en jefe del Ejército, que se expresó sobre uno de los puntos propuestos concretamente por el Partido Colorado sobre la necesidad de liberar a los efectivos policiales que se desempeñan custodiando embajadas y sedes diplomáticas para pasar a ser custodiadas por el Ejército Nacional. Eso fue de alguna manera no compartido a través de un informe por el comandante y también por algunos integrantes de la mesa, sobre todo haciendo referencia al número relativamente, en términos relativos, pequeño de efectivos que quedarían liberados para estas tareas, pero también haciendo referencia a las diferencias con las cuales son formados y capacitados los funcionarios policiales y los funcionarios del Ejército Nacional, su misión, la razón de ser, su armamento, las características de su trabajo y otros elementos que hacen, según su parecer, totalmente inconveniente el planteo. También se consideró los informes de los catedráticos de Derecho Constitucional consultados a raíz del planteo referente a los allanamientos nocturnos en hogares en donde se trafica pasta base o cualquier otro tipo de drogas, la eventual pérdida de calidad de sagrado inviolable del hogar, establecido por el artículo 11 de la Constitución de la República. Todos los informes han sido enfáticos en ese sentido, en la necesidad de un abordaje que no ponga en duda esa cualidad de alguna manera y la necesidad de que eventualmente se requeriría una reforma constitucional. Incluso se puede también hacer referencia a que se podría estar incumpliendo alguna norma internacional. Pero eso, recién llegaron los informes, se los llevaron los diferentes partidos para trabajarlos y en principio hay de alguna manera una coincidencia en la improcedencia o la falta de fundamento para utilizar este tipo de mecanismos y no otros como los que se están utilizando hoy día y que pueden tener mejor respuesta sin afectar esta norma, que es una norma muy importante. También se trató el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en la reunión pasada y tratada también en la Comisión Técnica, que es un proyecto de ley pero que contiene un conjunto de normativa importante que hace referencia a la creación de una comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo, en donde hay un gran acuerdo, un comité de seguridad para los pasos de frontera, en donde también hay un acuerdo muy importante, la intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas. Acá hay un acuerdo también total de parte de todos los partidos en función de la necesidad de un abordaje integral vinculado a la intervención social, no solo desde el punto de vista del sistema penal o punitivo, sino también desde el punto de vista de la necesidad de un abordaje integral de estas situaciones. Y también algunas disposiciones penales que hacen referencia a la comercialización y financiamiento del narcotráfico, aumentando las penas mínimas a los efectos de que no sean excarcelables, es decir, llevarlas de 20 meses de prisión a 2 años de penitenciaría y así evitar el beneficio de la posibilidad de que sean excarcelables la comercialización y financiamiento del narcotráfico. Ahí hubieron algunos planteos referidos a otros aspectos vinculados a la producción, etcétera, que evidentemente ameritaron una profundización en el tratamiento de este conjunto de normas
y la postergación de la definición para la semana que viene, el martes que viene que habrá reunión, sin perjuicio de lo cual hay un buen porcentaje de acuerdo sobre estos puntos y eso nos augura una buena posibilidad para estar anunciando un envío nuevamente al Poder Legislativo de un proyecto de ley con un proceso de trabajo profundo, importante, que toca varios temas y que atiende aspectos bien importantes. Sobre el planteo que se hizo en la mesa de trabajo respecto a un nuevo cronograma para la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal, el Poder Ejecutivo recibimos la expresión y el planteo de todos los partidos sobre la importancia del ámbito y el respeto a las decisiones que se toman en el ámbito. Aclarado ese punto, el presidente de la República le transmitió a los partidos que si existía un consenso en la necesidad de revisar ese aspecto de cronograma, como fue explicado recién, no iba a haber una objeción y quedaba abierto a escuchar las propuestas, pero sí hubo un planteo enfático y claro en la necesidad de que no estemos frente a posibles futuras postergaciones sistemáticas, como sucedió con el Código de Procedimiento Penal anterior, en virtud de que creemos que esta parte del sistema penal sí tiene una relevancia muy importante en lo que son la efectiva garantía de derechos y el efectivo también combate a los delitos que son puestos a cargo del sistema penal. No es un elemento secundario o menor, por más que ante el público aparezca como un tema demasiado técnico y que pueda tener poca trascendencia en la cotidianeidad, pero no es así. Tiene mucha incidencia, tiene mucha importancia y eso unido a otros modos de conclusión del proceso, como son el principio de oportunidad, los procesos abreviados y las suspensiones condicionales de los procesos para determinados delitos que no son beneficios, sino que lo que hacen es dar certeza de antemano, ampliando la posibilidad de obtener condenas en tiempos menores, con una actuación más eficiente del sistema penal y que abarca, según todos han aceptado en la mesa, por lo menos el 90% de los asuntos que llegan al sistema penal, así que imagínense la importancia que tienen estas medidas que fueron propuestas y remitidas al Parlamento Nacional. Hemos tenido una jornada larga donde estuvimos comentarios del comandante en jefe sobre la posibilidad de sustituir personal policial en la custodia de las embajadas y la opinión del comandante en jefe en ese sentido. Y después se nos repartió por parte del Poder Ejecutivo algunos juicios de juristas notorios sobre el tema del hogar como un sagrado inviolable y la posibilidad de que esto no sea utilizado como boca de pasta base. Nosotros insistimos, el Partido Nacional, en la reunión de la respuesta que queremos tener por parte del Poder Ejecutivo con respecto a algo que ya es la tercera vez que venimos insistiendo y suponemos que en la próxima reunión se nos va a dar, hoy no se nos dio una respuesta, sobre el homicidio intencional. Nosotros seguimos insistiendo que alguien que tiene intención de matar y que mata, que es un homicida, no puede ser excarcelable. Por lo tanto, tiene que tener una pena mínima más de 2 años. Mínima. La máxima lo establece el propio Código. Hasta ahora no se nos respondió por parte del Poder Ejecutivo. Se nos anuncia que se nos va a responder la semana que viene. Y también nosotros entendemos que debemos de proteger la acción de la policía en la custodia de nuestra sociedad, porque cuando se mata a un policía, entendemos, el Partido Nacional entiende, que tiene que ser calificado como muy especialmente agravado. Analizamos también
la propuesta del Poder Ejecutivo de crear una comisión para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Recibimos el informe de la comisión técnica que trabajó en la materia y el Partido Nacional planteó que esto tiene que tener una conexión muy cercana con algo que está desde hace unos años detenido en el Parlamento, que es la aprobación de la Ley de Inteligencia. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere y tiene fronteras con la tarea que llevan adelante los servicios de inteligencia. Nosotros creemos que tiene que haber una regulación de los servicios de inteligencia. Estamos hablando de las garantías individuales, de los derechos humanos, y que tiene que estar establecido por ley el control parlamentario de los servicios de inteligencia. Vuelvo a reiterar, están en juego derechos individuales y garantías individuales y derechos humanos que hay que preservar. Y bueno, quedamos en que se va a incluir este proyecto, que tuvo un avance en el Parlamento, para ser analizado. Y después, por iniciativa del senador Mieres, recibimos un informe del ministro del Interior con respecto a los hechos que son de pública notoriedad que sucedieron en el barrio Marconi. Independientemente del análisis, del diagnóstico que cada uno hace, desde el Partido Nacional tenemos un diagnóstico bien diferente que en el día de ayer hizo el ministro Bonomi. Nosotros no creemos que los hechos estos trágicos que se vivieron el viernes allí sean producto de que haya mayor seguridad y mayor presencia policial y por lo tanto menos violencia, como se afirmó ayer por parte del ministro del Interior. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Nosotros creemos que es fruto de un Estado fallido, que después de 10 años del mayor proceso de crecimiento económico que se recuerda en el último siglo, no ha podido llevar adelante en distintas zonas del país, en la capital es muy notorio en algunas zonas, políticas de inclusión, políticas sociales, políticas de equidad, políticas que garanticen el acceso a servicios básicos y, por lo tanto, también, entre otros, políticas que hacen el acceso de servicios de seguridad para la inmensísima mayoría de los vecinos de esos barrios, que son gente trabajadora y que está siendo sometida muchas veces a ser rehén de bandas que han liberado zonas de la capital y de otras ciudades al narcotráfico y al delito. Tenemos justamente el diagnóstico exactamente inverso al que hizo el ministro del Interior. No es producto de mejor Estado, sino que es producto de un Estado fallido, que no supo brindarle a la inmensa mayoría de los uruguayos que allí viven los servicios básicos y de inclusión que garanticen una vida con dignidad y con seguridad para ellos y para sus familias. Y por lo tanto, este tema que creo que estuvo bien en ser planteado por el senador Mieres para recibir información, merece de nuestra óptica como Partido Nacional un punto de análisis absolutamente diferente. Y por algo lo decía el senador Heber, reivindicamos también que cuando analicemos las políticas que hacen a las penas para el narcotráfico, se dé una fuerte señal también de combate y de penas que van a ser muy duras con aquellos que liberan zonas para el comercio, para la distribución y que someten a la inmensa mayoría de los uruguayos al tráfico, al comercio y a las consecuencias de una vida de sometimiento a unos pocos delincuentes que afectan a la inmensa mayoría de los vecinos. Luego de escuchar el breve informe del comandante del Ejército, nosotros manifestamos nuestra discrepancia con sus argumentos. Estamos absolutamente convencidos de que el tema de la seguridad pública o inseguridad, como quiera definírsela, es multicausal, que esto inexorablemente implica del esfuerzo de todos, del sistema político, de los partidos, del Poder Ejecutivo, generando las condiciones indispensables de acercamiento para un diálogo y aportar soluciones, de la sociedad, que es la que está de rehén de esta situación, y en este caso también implica un esfuerzo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, como estamos pidiendo en este caso, adaptando lo que tenga que adaptar de sus funcionarios para, de esa manera, ponerlos a custodiar las sedes diplomáticas, los organismos internacionales y poder recuperar un par de centenares de policías que están abocados a esta tarea para volcarlo a las calles. Y en otro orden de cosas, le dejamos de manifiesto al comandante en jefe nuestra voluntad de que también sea el Ejército el que custodie las fronteras secas. Hoy, en el Uruguay, la custodia y la seguridad del mar y la faja costera la hace la Armada Nacional y la Prefectura Nacional Naval. La seguridad aeroportuaria en los diferentes aeropuertos del país lo hace la Fuerza Aérea.
Por lo tanto, es la otra fuerza la que no está brindando tareas en este tipo de actividades, y nosotros entendemos que todas las fronteras secas de nuestro territorio nacional se le debe abocar esta tarea de custodia para que garantice la seguridad al Ejército Nacional. No es innovar del todo en la materia. Hasta el año 1973 el Ejército cumplía con este rol y esta competencia, que por un decreto de la época, bueno, le fue quitada esa competencia y esos roles que llevaban adelante. En otro orden de cosas, hemos quedado de acuerdo con el resto de los partidos políticos y con el presidente de la República en recibir la elaboración de un nuevo documento con las últimas modificaciones allí introducidas en lo que tiene que ver y lo que respecta a las penas del narcotráfico. Allí tenemos diferencias. El Partido Colorado cree y entiende que se deben aumentar todas las penas mínimas y hacer inescarcelables todos los delitos referidos al narcotráfico. Allí hay una diferencia con el Poder Ejecutivo, que tiene una visión sobre algunas figuras delictivas sí, otras dejarlas por fuera, y esas son evidentemente situaciones o posiciones que hoy nos están separando en ese tema. Sí, agregar con respecto a la comparecencia del comandante en jefe del Ejército, que en la reunión quedó claro que más allá de la opinión del comandante, este tipo de decisiones las toma el sistema político, o sea que va a ser el sistema político en que defina en definitiva qué papel va a cumplir las Fuerzas Armadas tanto en materia de custodia de sedes diplomáticas o de control de las fronteras secas. Y agregar también que en la reunión de hoy, si bien el tema del Código General del Proceso Penal ha tomado estado parlamentario y está a consideración de la Comisión de Constitución del Senado, se ha vuelto a traer hoy la posibilidad de que la entrada en vigencia del mismo se dé de una sola vez a partir del mes de julio de 2017, atendiendo el planteamiento tanto de los operadores, fundamentalmente de todos los operadores judiciales, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados y las cátedras de Derecho. Yo me voy a referir específicamente a 2 puntos. En primer lugar, ratificar que efectivamente en la Comisión de Constitución del Senado de hoy se planteó por parte de distintos actores, incluida la Suprema Corte de Justicia, la posibilidad de no pasar por la etapa intermedia de un Código de Proceso Penal parcial, sino ir directo a la aplicación total a partir de julio del año que viene, lo cual significa, en definitiva, que no se está postergando, al contrario, lo que se está haciendo es evitar 2 pasos que pueden generar problemas de implementación, porque tendríamos, si no, un Código de Proceso Penal por 5 meses, con toda la complejidad que eso tiene, y entonces lo que está planteado, que tenemos que evaluarlo y que hoy junto con el presidente establecimos que íbamos a estudiarlo, porque hasta ahora el acuerdo era el otro, pero en definitiva si hay buenos argumentos vale la pena corregir. La idea es, en cualquier caso, y esto quiero ratificarlo, el acuerdo político es que a partir de julio del año que viene va a haber un Código de Proceso Penal nuevo, completo y en vigencia. En segundo lugar, con respecto al planteamiento que hicimos para pedir una información por parte del Gobierno acerca de lo ocurrido en el barrio Marconi los otros días, señalar 3 cosas. Una, que de la información surge un dato que yo creo que es muy positivo, que es la reinstalación de los servicios en el barrio. Yo creo que lo peor que puede pasar es esa situación de aislamiento. Es clave que el Estado dé señales de presencia en su actividad en relación a la educación, en relación al transporte, en relación a los servicios de salud. Y en ese sentido, la información que tenemos es que está reinstalado o reinstalándose esa presencia que es absolutamente indispensable. En segundo lugar, lo que yo creo que vale remarcar, que lo han dicho algunos de los que me antecedieron en el uso de la palabra, en el barrio Marconi, como en todos los barrios de todas las ciudades de este país, la enorme mayoría de la gente que vive es gente honesta, gente trabajadora, gente humilde y gente a la que no hay que estigmatizar. Y en tercer término, que efectivamente hay
instalada en un cierto subconjunto de la sociedad una cultura de la delincuencia, que es muy profunda, muy enraizada, y que eso es lo que de alguna forma tenemos por delante, y por eso el planteo del Partido Independiente desde el principio de este diálogo es que uno de los temas de la agenda tiene que ser la evaluación de la distribución de la policía en el territorio. Yo creo que ese es uno de los puntos claves. Por eso para nosotros era importante saber cómo había ocurrido el episodio del barrio Marconi, y en ese sentido nos encontramos satisfechos con la información recibida. Los que nos antecedieron en el uso de la palabra, los temas planteados estuvieron primero con recibir el informe de tres destacados juristas que han planteado lo que para nosotros era absolutamente claro, que el hogar es un sagrado inviolable y que las perspectivas de permitir el allanamiento nocturno, la invasión nocturna, es absolutamente inconstitucional. Ese tema, obviamente, está a discutirse, pero la opinión de los catedráticos es clara. El comandante jefe del Ejército expresó que el Ejército no tiene las condiciones para custodiar embajadas. Esto había sido sostenido por la Unidad Popular en cuanto al rechazo de trasladar militares a cualquier tarea policial y a seguir involucrando al Ejército en tareas de orden civil. Eso va en contra de una concepción de defensa nacional que tenemos nosotros y el papel que el Ejército debe cumplir. En tercer lugar, estuvo el informe que dieron los senadores en cuanto a la opinión de la Suprema Corte de Justicia, de otros actores del ámbito judicial. Nosotros deberíamos agregar la opinión de los defensores públicos que nos visitaron y están absolutamente preocupados con esta situación. Y más allá de que nosotros no votamos el nuevo Código del Proceso, no estamos en el Parlamento, que no lo compartimos, habíamos expresado la absoluta inconveniencia, a nuestro punto de vista, de aplicar un código por partes. Aparentemente eso también se va consolidando. Hoy también hablamos y avanzamos en algunos acuerdos importantes en lo que es el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de dinero. A la propuesta que trajo el Poder Ejecutivo se le han ido incorporando algunos temas. Esto quedó para resolverse la semana que viene. Nosotros seguimos insistiendo en que el punto de partida para el combate real al narcotráfico es el levantamiento del secreto bancario en forma absoluta. Levantamiento del secreto bancario que lamentablemente no encuentra acuerdo en ninguno de los otros partidos. Hemos reafirmado también nuestra voluntad contraria, nuestro rechazo a la política de un levantamiento de penas en forma, sistemática. Obviamente que a los delincuentes de cuello blanco, a los estafadores del pueblo, a los que lavan dinero de la droga, no tenemos ningún problema en considerar aumento de penas, pero no, como se plantea generalmente, penalizar la pobreza en el Uruguay. Por último, estuvo el informe del ministro sobre lo que pasó en el Marconi. Nosotros asumimos que hemos dicho públicamente que nos deja muchas dudas la versión oficial. En última instancia, lo que demuestra lo de Marconi es la ausencia del Estado, pero no en materia represiva. Los datos estadísticos hablan de un Marconi con el 60% de la población con necesidades básicas insatisfechas. Hablan, como decía el padre Bacchini de ahora Don Bosco, hay una violencia cotidiana en el Marconi que no sale en los diarios. La falta de trabajo, la falta de techo, la falta de salud, la falta de educación. La informalidad en el trabajo, porque se habla que hay un grupo de delincuentes y después los demás son trabajadores honestos. Hay que saber que los trabajadores honestos, la mayoría, son trabajadores informales y en trabajos precarios y mal pagos. Entonces, acá lo que hay es una ausencia del Estado en lo que tiene que ver con la raíz del problema de la violencia social, que fue lo que la Unidad Popular ha planteado desde el principio. Hablar de estos temas, para hablarlo al derecho, para hablar con sentido de superación de estos problemas, implica partir de las causas estructurales de la violencia social, de las que no hemos hablado. Hablar solo de pena, de incremento de pena, de herramientas legales, es seguir navegando en la superficie
y condenarnos a vivir muchos más Marconi en el futuro.